Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carla Munive. A nombre de la cónsul general Alicia Kerber Palma, les doy la bienvenida a este Facebook Live. El día de hoy contamos con la participación de tres grandes mujeres que han colaborado con el consulado desde hace ya mucho tiempo en distintos frentes y en distintos temas. Tengo el honor de presentar a la abogada Karen Torres. Ella ha trabajado ya por largo tiempo con el consulado, brindando asesoría y representación legal a través del programa PALE. Muchas gracias, Karen, por acompañarnos. Gracias por tenerme, Miki. También le doy la bienvenida a Karina Alcántara. Ella está con la organización Katie Christian Ministries. Están enfocadas en temas de violencia doméstica y violencia sexual. Muchísimas gracias, Karina, por acompañarnos. Buenas tardes, cónsul, y gracias por permitirnos compartir información con nuestros paisanos. Y finalmente le doy la bienvenida a Briana Acosta. Ella está con la organización United Against Human Trafficking. Ella labora de manera incansable con nosotros, tanto en charlas en sala de espera, talleres y demás. Muchísimas gracias, Briana, por incorporarte a esta nueva estrategia de difusión. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues el tema del día de hoy tiene que ver con cuáles son los beneficios migratorios que tienen aquellas personas que hayan sido víctimas de algún delito, ya sea violencia doméstica, trata de personas o algún otro crimen violento. Nosotros sabemos que gran parte de nuestra comunidad tiene miedo de denunciar, ¿no? Quizá porque creen que no hay ninguna alternativa, ningún programa de apoyo, no hay nada que puedan, digamos, ellos hacer, particularmente si no tienen un estatus migratorio regular. Y por eso es que nosotros queríamos tocar este tema, para que ustedes sepan, uno, que pueden denunciar, dos, que hay organizaciones que tienen programas y recursos para ustedes, y tres, que hay alternativas legales que pudieran beneficiarlos a ustedes y sus familias. Entonces, quiero empezar hablando del tema de violencia doméstica. Ya hemos tenido por ahí un par de Facebook Live hablando de este tema. Karina, ¿nos puedes platicar un poquito cuáles son las señales que, digamos, nosotros podemos identificar, ya sea nosotros mismos o en alguien más, para identificar esta cuestión de la violencia doméstica? Claro que sí. Hay diferentes señales. Primero que nada, me gustaría compartirles la definición de lo que es violencia doméstica de acuerdo al Código Penal de Texas. Para entender un poquito la situación, no es simplemente violencia física, también existen otros tipos de violencia. Y la definición que tiene el Código Penal de Texas dice, la violencia doméstica ocurre cuando una pareja o expareja intenta dominar física, verbal y emocionalmente al otro. La violencia doméstica tiene muchas formas, incluida la violencia física, el abuso sexual, emocional, la intimidación, la depravación económica o las amenazas de violencia. La violencia doméstica ocurre en todas las culturas, personas de todas las razas, estatus socioeconómico y religiones. Entonces, sabiendo eso, ¿cuáles son las señales o signos que uno puede notar en situaciones de violencia doméstica, ya sea en nosotros o en un familiar o en un amigo? Hay diferentes. Las más obvias que vienen siendo marcas en el cuerpo, que se pueden notar, el aislamiento. El aislamiento cuando se prohíbe comunicación totalmente, ya sea con los familiares o con los amigos. Y en esta contingencia es muy difícil notarlo porque estamos aislados por el COVID-19, entonces es muy difícil notar si una familiar o amigo está pasando por esa situación. También se puede notar un grado de timidez y también el desempeño laboral sufre un declive. También es importante, o sin embargo es importante recordar que también existen manifestaciones de síntomas clínicos y vienen siendo la depresión, la ansiedad, y esto influye mucho en la falta de sueño, en la falta de apetito, en la falta de interés en una actividad cotidiana que usualmente disfrutaban y ahora ya no. Esas son las principales señales que uno puede notar en uno o en algún familiar. Gracias, Cari. Otra pregunta. A veces cuando hablamos de violencia doméstica lo asociamos directamente con las mujeres, ¿no? Mi pregunta para ti es, ¿exclusivamente las mujeres son susceptibles de sufrir violencia doméstica o es algo que también nosotros podemos identificar entre los hombres? Lamentablemente también hay casos de violencia doméstica en los hombres. Estos casos no se
reportan usualmente por la cultura machista que existe en nuestra comunidad hispana. Entonces, influye mucho la cultura machista y dependiendo del origen étnico, la información que tengan acerca de las ayudas o de los centros de crisis a donde puedan acudir para poder ser asistidos en ese tema. Pero sí existen esos casos. Gracias. Karen, una pregunta. Cuando una persona está siendo víctima de violencia doméstica, sabemos que es muy difícil que den, digamos, este primer paso para denunciar. ¿A dónde es que ellos pueden acudir o cuáles son las alternativas para que ellas puedan, digamos, notificar, ya sea la autoridad, a dónde, ya sea que puedan llamar o acudir para denunciar que están siendo víctimas de violencia doméstica? Bueno, muchas de las veces pueden hablar a la policía, muchas de las veces pueden recurrir a bastantes de los diferentes agencias que hay, porque Houston tiene bastantes agencias donde les tratan de ayudar, hasta les dejan tener o quedarse ahí durante la noche con los niños, si están pasando por esa situación, pueden quedarse ahí, les tratan de ayudar a buscar trabajo y a poder moverse, porque mucha gente, muchas de estas víctimas, el problema es que no saben a dónde recurrir, y menos cuando tienen hijos y sienten como que esa pareja que tienen los está ayudando ya sea financieramente o los está ayudando con los niños o lo que sea, y no quieren, como yo creo, ser una carga a sus familias, a sus hermanos o primos o tíos, o a bastante gente no tiene a dónde recurrir, o bastante gente no le ha dicho a la familia por lo que ha sufrido. So, es bien difícil que ellos nada más se levanten y digan, pues me puedo quedar aquí, pero tienen que entender que pueden hablar a las autoridades si hay un delito que se cometió, pueden hablar a diferentes agencias. Yo sé que el consulado, yo estoy ahí todos los miércoles y tenemos diferentes abogados cada día donde pueden ir a asesorarse, porque como dice Karina, muchas de las cosas dependen de esa persona por alguna razón u otra, y es bien difícil nada más levantarte e irte cuando todavía no estás segura de lo que va a pasar. O a lo mejor si van a una de estos casas hogares no se sienten bien o no se sienten la flexibilidad que a lo mejor tenían en la casa o poder moverse tan fácil. Sienten que tienen que regresar a ese sitio a donde estaban, y muchas de las veces es lo que tratamos de aconsejarles, tratar de ayudarles a aprenderse a valorar más que nada y tratar de trabajar en ellas mismas, porque muchas de las veces de tanto abuso, porque muchas veces no es física, como decimos, es emocionalmente, y te han dañado tanto emocionalmente que tú ya no sientes que tienes la capacidad para seguir adelante. Y por eso tenemos tantas organizaciones que ayudan a Caridades Católicas, está Legacy, está Kind, está YMCA. Hay muchas organizaciones que tratan de ayudar a la gente para tratar de ayudarle a que sigan adelante. Gracias, Karen. La cónsul general Alicia Kerber nos está siguiendo en el Facebook Live y nos deja un comentario, obviamente para toda la comunidad. Si eres víctima de violencia doméstica, recurre al Consulado de México, en donde te podemos ayudar y acompañar durante todo el proceso. Es bien importante que la gente sepa que hay muchas oportunidades y muchas opciones de apoyo. Sabemos que es muy difícil que se rompa este círculo de violencia, pero es importante que sepan que hay recursos, no solamente recursos legales para que acudan, ya sea con las autoridades locales, con independencia del estatus migratorio, ¿no? Porque a veces ese es uno de los factores fundamentales por los cuales no rompen ese círculo. Y lo segundo, pues que el Consulado de México ha articulado una serie de esfuerzos relacionados con la atención de estos casos, y la cónsul general creó un programa especializado para atender casos que se llama la Ventanilla de Atención Integral para la Mujer, y que precisamente uno de los recursos está enfocado a la atención de casos de violencia doméstica. Y el tercer elemento es pues la sociedad civil, ¿no? Que se ha ido organizando y que ha dado lugar a precisamente a estos recursos que están disponibles, como pueden ser centros de crisis, refugios y demás. Cari, ¿nos puedes hablar de la función que tú realizas en Katy Christian Ministries y los recursos o los programas de apoyo disponibles para las personas que son víctimas de violencia? Claro que sí. En el centro de crisis asistimos con varios tipos de servicios o de programas. Especialmente tenemos una línea de emergencia que son las 24 horas. Nos pueden llamar para planificar o crear un plan de seguridad personalizado. También ofrecemos intervención de crisis, consejería, terapia, grupos de apoyo.
colocación en los refugios de emergencia y también acompañamientos ya sea a la corte, a las agencias policíacas o incluso a los hospitales. Cuando llega una víctima de violencia doméstica o de abuso sexual, usualmente ellos piden autorización a las víctimas de contactar a una advocate o a una asesora de cualquier otra agencia. Y ahí es donde nos contactan, les explicamos cómo es el proceso, les explicamos los pros y los contras de hacer el reporte policíaco y de ahí hacemos un seguimiento en su caso. Gracias, Karina. Karen, una pregunta. Si yo soy víctima de violencia doméstica y no tengo un estatus migratorio regular, si yo voy a denunciar, ¿existe algún tipo, digamos, de beneficio migratorio, algún tipo de visa especial al cual yo podría acogerme? Sí, hay diferentes tipos de visas en esta categoría. Para la violencia doméstica tienes que ser víctima de violencia, ya sea emocionalmente o físicamente. Ahora tienes la VAWA. La VAWA es el tipo de visa que se le da a una persona que esté casada, o sea, la cónyuge de alguien que sea residente o ciudadano. Y luego tienes el tipo de la visa U. La visa U es, mucha gente cree, porque oyen mucho violencia doméstica, creen, pues mi esposo me atacó, voy a pedir la visa U, pero el señor no tiene documentación, no está aquí legalmente. Ese tipo de casos no califican en ese tipo de visa, pero tenemos la visa U. En la visa U es un poquito diferente en el sentido de que son ciertos delitos. Y los delitos en veces tienen que ser un delito un poquito más fuerte que nada más violencia doméstica. Pero hay violencia doméstica que es fuerte, hay violencia doméstica agravada, hay violencia doméstica continua que califican para ese tipo de visa. Para lo de la VAWA tenemos eso donde te digo, tienen que ser residentes o ciudadanos. Ahora, hay en veces que una gente no sabe que también si son padres y los hijos ciudadanos ya mayores de 21 los están abusando, los padres también pueden calificar. O sea, no siempre es nada más de esposo a esposa, pueden ser hijos que abusan a sus padres o pueden también ser un esposo que está abusando a un hijo mío. ¿Sí me explico? No necesariamente tiene que ser del matrimonio, pero a lo mejor un hijastro donde yo ya venía con un hijo y mi esposo está abusando de mi niño, esos también pueden calificar para el tipo de violencia doméstica de ese tipo y luego la visa U, que es un poquito, son diferentes en el sentido de que una tiene, el agredor tiene que ser residente o ciudadano y luego la visa U no tiene, la persona tenía papeles o no. Gracias, Karen. Karina, entonces, la violencia doméstica no debe solamente verse desde el punto de vista limitado, en el sentido que solamente es algo que le pasa a las mujeres. Es algo que le puede pasar a los hombres, es algo que le pasa a los niños y algo que mencionó Karen, es algo que le puede pasar a los adultos mayores, ¿no? En donde también, digamos, estadísticamente son también los más vulnerables y a menudo dependen, pues, prácticamente de sus cuidadores. Karina, una pregunta. ¿Cómo ha afectado esta pandemia y el hecho de que todos tenemos que permanecer en casa? ¿Cómo ha afectado los índices de violencia doméstica? En tu experiencia, ¿cómo se ha comportado las solicitudes quizá de apoyo que han recibido ustedes en el centro de crisis? Ha afectado demasiado. Con datos que tenemos simplemente de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, nos han dicho que se ha triplicado las llamadas a centros de crisis o líneas de emergencia. Y esto es solamente comparado con el año pasado, que es en el 2019. Se ha triplicado solamente en los pocos meses que tenemos del 2020. Entonces, ahí nos dice el grado, la magnitud del problema que estamos experimentando ahorita. ¿Y por qué pasa esto? Simplemente por el aislamiento forzado. Ahora ya no podemos notar en familiares o en amigos marcas, no podemos notar el aislamiento que no es común, pero se confunde un poquito con el aislamiento del COVID-19. Y también lo más triste es que las escuelas están cerradas y usualmente cuando un niño es abusado, las maestras lo notaban o las trabajadoras sociales y ahí entonces ellas reportaban o ayudaban o guiaban a la familia para poder salir de ese problema, pero ahora es imposible. Y lamentablemente para muchos niños la escuela era un lugar más seguro que sus propios hogares.
Gracias. Y Briana, otra pregunta. Ahora vamos a guiar un poquito para acá. Sabemos que no solamente la cuestión de la pandemia y el aislamiento ha afectado o ha elevado los índices de violencia doméstica. En tu experiencia que estás tratando con cuestiones de tráfico humano, trata de personas, ¿has visto también algún tipo de impacto, algo que está cambiando? ¿Han recibido ustedes solicitudes o sea, han visto ustedes una tendencia a la alza? ¿Qué es lo que tú nos podrías comentar al respecto? Sí, de hecho es casi igual. O sea, el volumen de llamadas que hemos recibido en nuestra línea de ayuda ha aumentado mucho. Antes de la epidemia, hemos recibido o recibíamos como una llamada al mes, más o menos, pero igual variaba. Pero ahora, o sea, estamos recibiendo más, o sea, como 2 o 3 a la semana. Entonces, o sea, ha aumentado mucho. Además de eso, también, o sea, el tipo de solicitud obviamente ha cambiado también. Tenemos, por ejemplo, víctimas que ya han salido de sus situaciones de la trata de personas y ahora están viviendo una vida, entre comillas, normal, pero ahora necesitan ayuda, específicamente asistencia financiera para mantenerse a sí mismos y o mantenerse a sus familias. Renta, dinero para utilidades, comida, cosas así, que antes nunca recibíamos solicitudes para ese tipo de ayuda. Y también otro problema que hemos visto durante esta cuarentena es que las víctimas que actualmente están en su situación de la trata de personas, es muy difícil para ellos escaparse porque realmente hay una escasez de espacio en todos los albergues en la ciudad. Entonces es muy difícil que encontremos una cama disponible para ellos. Gracias a Dios hay un programa por medio de la ciudad y otros colaboradores que da alojamiento temporal en hoteles. Entonces, eso es lo que más estamos utilizando ahora para poder, o sea, tenerlos en un lugar seguro, pero realmente nunca hemos visto esta cantidad de necesidad, esta demanda. Gracias, Briana. Y hablando un poquito de trata de personas, la Cónsul General tuvo un Facebook Live la semana pasada, en donde precisamente el enfoque fue trata de personas, ¿no? Porque sabemos que tanto los temas de violencia doméstica como trata de personas están viéndose impactados por esta situación de la pandemia. Entonces es algo en lo que el consulado está tratando de poner, digamos, una prioridad, porque sabemos que es algo que demanda no solamente toda nuestra atención, sino también todo el seguimiento, ¿no? Briana, ¿nos puedes platicar un poquito cuáles son los signos que nosotros podemos identificar respecto a una persona que está siendo víctima de trata o incluso, por ejemplo, si nosotros recibimos algún tipo de oferta de empleo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner atención para evitar caer en todo este tipo de redes? Sí, definitivamente. Bueno, sí, hay varias señales de alarma que uno puede buscar para saber que alguien quizás sea una víctima de la trata de personas. Por ejemplo, si alguien parece malnutrido o abusado físicamente o psicológicamente, si parece tímido, miedoso, como que no quiere hablarte, si no tiene posesión de sus propios documentos de identificación, sea pasaporte, visa, licencia para conducir, si vive donde trabaja, eso también es una señal grande. Muchas veces también en un lugar abarrotado y o en condiciones lamentables. Si siempre se acompaña con una persona controladora que lo vigila y, o sea, siempre quiere saber dónde está, qué está haciendo, todo eso. También si no tiene control de su propio dinero o si debe dinero a su patrón. Eso es muy extraño. Uno no debería tener una deuda con su patrón. Y también, por ejemplo, si te está contando su historia de lo que les pasó y esa historia tiene inconsistencias, eso muchas veces puede ser un efecto de trauma. No es que te esté mintiendo, pero realmente eso es un efecto de todo el trauma que han experimentado. Entonces,
puede ser que su historia no tiene sentido. Y además de eso, si su historia parece ensayada, muchas veces los traficantes enseñan o dicen a sus víctimas que digan una cierta historia si alguien pregunta por lo que les pasó o algo así. Entonces, todos esos son señales. Y además, perdón, ¿puedes repetir esa segunda parte de la pregunta? Sí, ya sea que cómo nosotros podemos identificar que alguien es víctima de trata o bien si nosotros, por ejemplo, estamos tratando de buscar algún tipo de empleo. Ahora que Sí. nosotros estamos en una época en la que quizá muchos de los empleos se están perdiendo y que sabemos que va a ser también un área de oportunidad para los tratantes que pueden colocar algún tipo de oferta Sí, en exacto. algún sitio web. ¿Cómo nosotros podemos tratar de protegernos o proteger a la gente que conocemos de que caigan a través de alguna de estas ofertas de empleo? Bueno, eso lo que es más común entre esas ofertas de trabajo, que al final del día llegan a ser la trata de personas, es que parece demasiado bueno. O sea, que las horas son muy buenas, que te pagan mucho, que no, las condiciones de trabajo son muy buenas también. O sea, si algo parece demasiado bueno, por ejemplo, yo tuve un caso en que trabajé en que alguien iba a trabajar en construcción para el dueño de una casa, iba a hacer, o sea, la construcción para él. Entonces, la persona que lo contrató le había dicho, te voy a dar comida cada día, no tienes que pagar renta, te voy a lavar la ropa gratis, o sea, cosas así. Y también que puedes vivir conmigo en mi casa, o sea, y es nueva. Entonces, todo eso le dijo, pero al final del día, o sea, fueron mentiras, o sea, no eran reales, así que eso es muy importante, especialmente si no conoces a la persona o si lo conoces por medio de un sitio de web o por las redes sociales. Es muy fácil fingir ser alguien que no eres por medio del Internet. Gracias, Briana. Y algo que nosotros hemos notado aquí en el consulado es, y que de hecho ha sucedido en otras representaciones consulares, es que hay gente que viene solamente a lo mejor a tramitar el pasaporte, puede ser solo un canje, o bien nos comenta que perdió todos sus documentos. Y durante la entrevista, algo que la cónsul general siempre ha querido promover entre el personal que trabaja en el consulado es poner el énfasis siempre en la persona, ¿no? No en el trámite, sino en la persona, porque a veces hay mucho detrás del trámite que a lo mejor nosotros no vemos, pero que es necesario que nosotros pongamos atención porque podemos identificar ya sea casos de violencia doméstica en donde vemos quizá que la pareja le destruye los documentos, ¿no? Y a lo mejor la persona tuvo que salir de la casa literal corriendo y no pudo sacar ningún documento. Y es aquí cuando viene a tratar de recuperarlos. Y nosotros tenemos que hacer esta parte de sensibilizarnos y de atender de manera integral este tipo de casos. Y lo mismo sucede con las víctimas de trata, ¿no? Algo que nosotros también hemos podido notar es que el tratante nunca le va a dejar un espacio de libertad a la víctima. Siempre va a tratar de controlar absolutamente todos los aspectos, incluyendo la parte de la documentación. Entonces, algo que también nosotros tratamos de hacer es no permitir que ingresen acompañantes si la persona es mayor de edad y no requiere asistencia, porque de otra forma no tiene sentido que alguien más lo asista en un trámite, ¿no? Y es ahí cuando nosotros tratamos de ver, tratamos quizá de expandir un poco la entrevista para tratar de identificar. Y a lo mejor un caso que inició únicamente con un trámite de un acta de nacimiento o de un pasaporte se convierte ya en un caso de protección y termina en asistencia por parte de uno de nuestros abogados. Entonces, eso es bien importante que la gente sepa, ¿no? Que el consulado no solamente realiza trámites, el consulado no solamente expide copias certificadas, sino también tiene un especial énfasis en el ser humano que viene a realizar el trámite. Y algo que quiero compartir con todos ustedes es el programa de mujeres mentoras migrantes que se lanzó el día viernes
Esto es un proyecto de la Cónsul General que pretende evidentemente empoderar a nuestras mujeres. Sabemos que muchas mujeres no salen de la situación de violencia doméstica o son víctimas de trata porque no tienen las opciones, porque no tienen quien las guíe, porque a lo mejor no cuentan con las herramientas para emprender un negocio, ¿no? Y la idea de este programa es que se puedan acercar a nosotros, no solamente si tienen un problema, sino también si tienen un sueño, ¿no? Y si requieren a lo mejor algún tipo de asistencia o alguna cuestión que ellas quieran desarrollar en temas de emprendedurismo, en temas científico. Por eso algo que se ha querido promover mucho en los Facebook Live no es solamente la parte informativa, sino la parte de inspiración, por ejemplo, con Dorothy Ruiz de la NASA, ¿no? Estos casos de éxito que hemos visto de mujeres mexicanas que han migrado o que son hijos de padres mexicanos y que pese a todo han sido, la verdad, que especialistas en sus áreas y son referentes para todos, ¿no? Entonces, a todas las mujeres que nos están viendo, involúcrense en este programa de mujeres migrantes mentoras. Aprovechen estas herramientas que están disponibles para ustedes, no solamente a través del consulado, sino también de manera muy específica a través de la ventanilla de atención integral para la mujer. Y regreso otra vez contigo, Briana. Pregunta, ¿qué pasa? En el caso de la trata, creo que algo que nosotros siempre quizá visibilizamos mucho es el tema de trata con fines de explotación sexual. ¿Hay algún otro tipo de trata? ¿Qué es lo que, digamos, cuáles son las otras vertientes de la trata de personas, aparte de la que quizá es un poco más visible o la que quizá nosotros vemos con mayor regularidad? Sí, la otra forma es la trata de personas con fines de explotación laboral y de hecho la forma laboral es mucho más común que la forma sexual. Solo creo que la gente habla más de la forma sexual porque es un poco más escandalosa, ¿no? O sea, en nuestra sociedad el sexo en general es muy escandaloso y por eso los medios de comunicación se enfocan casi solamente en eso. También otra razón creo es porque pensamos por lo menos que las únicas víctimas de la explotación sexual son mujeres o niños y niñas. Entonces eso desafortunadamente, o sea, no es cierto que solamente pasa a ellas, también pasa a hombres, también pasa a otras personas de la comunidad LGBT, por ejemplo. Entonces, necesitamos concientizarnos sobre eso, pero acerca de la explotación laboral, ya que es más común, es muy importante que no olvidemos de eso. Especialmente aquí en Houston es muy grande ese problema. Bueno, puede pasar en cualquier industria realmente, siempre decimos eso. No hay ningún trabajo donde no pueda pasar, pero sí hay algunas industrias donde es más común. Por ejemplo, en el sector de servicio, en hoteles y restaurantes, también en servicio doméstico, especialmente porque esas personas se quedan en casa la mayoría del tiempo. También en la industria de petrolera y de gas, también construcción y agricultura, muchos trabajos donde la gente es un poco menos, o sea, la industria misma tiene menos regulaciones para asegurarse de que todos los trabajadores se están cumpliendo con sus derechos. Entonces es muy importante que estemos pendientes de todo eso para que, o sea, para no dejamos una víctima sin ayuda, ¿me entiendes? Gracias, Briana. Karen, una pregunta. ¿Hay algún tipo de alivio migratorio, algún tipo de visa especial que proteja a las víctimas de trata de personas? Sí, el Congreso creó el estatus de no inmigrante. Normalmente se le llama la visa T. Lo crearon en el año 2000, creo. Es para gente que ha sido víctima de trata de personas. Normalmente los ejemplos que se trata de personas severas, que normalmente, como dijo Briana, es laboral o sexual, que han sido esas víctimas y que van a ayudar a las autoridades a poner la denuncia y tratar de poner a estas personas en la cárcel. Ahora, estas personas tienen que ayudar a las autoridades. La única persona que puede tener una excepción a no tener que ayudar es a lo mejor alguien menor de 18 años que a lo mejor ha tenido
algo severamente donde no puede psicológicamente a tratar de ayudar por cómo ha quedado traumado de la experiencia. Pero sí hay ayuda y sí hay estatus migratorio donde ellos pueden tratar de hacer para la visa T también. Gracias, Karen. Entonces, para ir cerrando un poquito, si alguien es víctima de violencia doméstica y el abusador es residente o ciudadano de Estados Unidos, califica para la visa VAWA. Correcto. En caso de que el abusador no tenga un estatus migratorio regular, podría calificar para una visa U, siempre y cuando se trate de casos de violencia doméstica extrema. Sí, o continuamente. Continuamente. En el caso de la visa VAWA y la visa U, ¿cuál es el proceso que debe seguir las personas para poder obtener ese tipo de visa? O sea, ¿es muy tardado? ¿Es caro? ¿Cuál sería, digamos, el proceso para que la gente sepa cuáles van a ser, digamos, las fases que ellos tienen que agotar? En el de la VAWA es un poquito más pronto que el de la visa U. La visa U sí estamos viendo que se ha tardado. Desafortunadamente nada más dan 10,000 visas al año y ahora entre más aplicaciones tengan, pues más se han delatado. Antes podíamos decir un año y medio, ahorita estamos viendo casi 5 años de espera y la gente se desespera, pero como yo siempre les digo, si esta es tu única avenida para poder arreglar, hazlo, tratar de someterlo. Hay solicitudes que se tienen que someter. Inmigración no cobra para la VAWA o para la visa 1 el primer paso, ya si contratan abogados. Hay muchas agencias que ayudan gratuitamente en llenar todas estas solicitudes. Se someten y sí te va a tardar. VAWA es un poquito mejor en el sentido de que puedes agarrar un permiso de trabajo más pronto, va un poquito más apresurado. VAWA no tienes que haber denunciado el delito. En VAWA si fue físicamente, nada más con mostrar evidencias de eso, podemos someterlo. Mucha gente cree que tiene que tener fotos o documentación o todo eso, reportes de policía y no necesariamente para VAWA. Para la visa U sí es necesario haber reportado el delito y no nada más reportarlo. Tienes que ayudar a las autoridades y tiene que haber un daño físico o emocionalmente. Mucha gente dice, pues sí lo denuncié, pero si no siguieron ayudando, ya no correspondieron a los investigadores y les llamaban o regresaban las llamadas, entonces nos puede negar la certificación, porque para la visa U yo no puedo someter la visa U sin la certificación de la policía. Ya que tenga la certificación podemos proceder, pero si no ayudaron a las autoridades porque a lo mejor cambiaron su celular o cambiaron de dirección y el investigador o detective no pudo dar con ellos, entonces ellos le ponen como que ya no hiciste nada para ayudar. Por eso yo siempre le digo a la gente, es bien importante que si llegan a cambiar su dirección, cambiar el celular, tienen que avisarle a las personas que llevan el caso para que ellos sepan cómo dar con ellos, porque desafortunadamente hay bastantes delitos en Houston y un caso no se termina de la noche a la mañana. Puede que si hiciste el reporte ahorita, a lo mejor no te van a necesitar hasta en un año para un juicio, porque en vez es tarde el juicio. Es bien importante mantenerte informado para nosotros poder proceder, porque si no ayudas, entonces no podemos seguir con la visa aún. Ok, entonces en el caso de la visa VAWA no es necesario que exista una denuncia, digamos, previa, pero en el caso de la visa U, porque se tiene que comprobar que es continuada de alguna manera, ¿no? Y que se ejerció algún tipo de daño físico. Entonces, digamos que la cuestión probatoria es quizá un poquito más complicada en el caso de la visa U. Mi pregunta, Karen, es, las víctimas de violencia doméstica, ¿es necesario que tengan algún abogado para poder gestionar estos dos tipos de visa o es algo que ellos pueden realizar, digamos, de manera independiente? No es necesario, pueden tratar de hacerlos ellos. Las solicitudes están en el sitio de internet de inmigración, que es uscis.gov. Ahí pueden agarrar bastantes de las solicitudes y hay instrucciones y hasta le pueden poner ahí en español. La certificación de la visa U, para la visa U tienes que empezar con la certificación, no necesariamente empieza en el sitio de internet. Ahí se baja el formulario que le puedes mandar a la agencia que te está ayudando.
La agencia puede ser a la policía, puede ser la fiscalía, puede ser a lo mejor un juez, dependiendo de dónde estemos tratando de agarrar la certificación para poder continuar, porque no siempre es la policía, en veces puede ser la fiscalía, que es la que puso los cargos y está llevando el caso a la corte. Pero todo eso lo pueden agarrar por ese sitio. Mucha gente contrata abogados por el sentido, o va a organizaciones que les ayudan para el sentido de que puede ser un poquito difícil, especialmente si no sabes navegar el sitio de internet o si no tienes cómo imprimir o hacer la forma, y preguntan muchas cosas que a lo mejor no pueden saber contestar, y por eso es que a lo mejor es necesario tratar de acudir a alguien que les pueda, para hacerlo bien, porque en el sentido de que ahorita con lo del presidente, si una solicitud es negada, te pueden poner en proceso de deportación. So, quieres que todo se vaya bien. No te quieres poner en la mano de que haya un error y luego al rato vas a tener que estar peleando tu caso en la Corte de Inmigración, que se vuelve todavía más largo, más caro. So, es siempre estarte informado para que puedas tomar las decisiones correctas. Gracias, Karen. Karina, una pregunta. Sabemos que la complejidad del problema, digamos, hay una primera fase en la que tomas la decisión de denunciar. Después tienes que tomar la decisión de agotar, por ejemplo, este proceso legal de obtención de una visa. ¿Ustedes en Katy Christian Ministries ofrecen algún tipo de acompañamiento o consejería a las víctimas de violencia? Porque sabemos que no solamente se trata de brindarles este acompañamiento legal, sino también esta parte emocional para que puedan, obviamente, superar y sanar lo que vivieron. ¿Ustedes ofrecen algún tipo de consejería para las víctimas? Claro que sí. Dentro de los servicios o programas que tenemos en el centro de crisis, ofrecemos terapia. Esas terapias se pueden usar para el proceso de VAWA o de la visa U, como dice la abogada Karen. Nuestra consejera o terapeuta les otorga una carta diciendo cuáles fueron los efectos del trauma y por qué cree ella que sea una candidata o un candidato para la visa U o para la VAWA. También ofrecemos el grupo de apoyo que también se puede incluir y los acompañamientos que son muy primordiales, especialmente por el apoyo moral. El apoyo moral, por ejemplo, para nuestra comunidad hispana, que no sabe, por ejemplo, la barrera del lenguaje es bien importante. No saben las leyes, tal vez, o confunden lo que viene siendo la policía con la agencia de inmigración. Muchas de nuestras víctimas no querían hablar o reportar el incidente porque decían, bueno, es que si llamo a la policía, mi abusador me decía que ahí mismo me iban a deportar. No es cierto. No es cierto, o que si yo dejaba mi casa me iban a demandar por abandono de hogar. Aquí no existe esa ley tampoco. Entonces, si usted tiene que abandonar su casa por su seguridad o por seguridad de sus hijos, usted lo puede hacer libremente. Y los acompañamientos también a corte, a los hospitales, como mencioné, ahorita ha cambiado la manera de otorgar los servicios porque estamos trabajando de casa, pero los servicios siguen los mismos, los estamos trabajando virtualmente, ya sea por llamada, por texto, por videollamada, según como al cliente se le acomode mejor, nos acomodamos a sus necesidades. Pero sí, la terapia es bien importante y es algo bien requerido para ese proceso de la visa U. Karen, otra pregunta. En dado caso que sean víctimas de violencia y que pretendan solicitar la visa VAWA o la visa U, ¿es necesario que se divorcien de su agresor para que pueda proceder o es algo que se sigue totalmente independiente? No, se sigue independientemente. En la VAWA sí si te llegas a divorciar, tienes 2 años después del divorcio para proceder y no te puedes volver a casar con alguien más si tienes eso pendiente. Ahora, si aprobaron la I-360, la VAWA, entonces te puedes volver a casar porque eso es independiente. Mucha gente sí pregunta, no tienes que estar con la pareja, no tienes que estar viviendo con ellos. Hay gente que a lo mejor se casó con alguien que ya estaba casado y esa persona no sabía.
Y aunque, nada más con que tú creas que tú eras el cónyuge, pero que él mintió y cometió fraude, eso ya es en la o ella, esa es en la persona, eso no tiene nada que ver en la víctima. So, ellos como quiera pueden aplicar para la VAWA si en caso les mintieron y pensaron que era la única esposa o esposo, pero realmente la persona ya estaba casada. Pero pueden proceder, hay ciertas excepciones, si ya no estás casada, tienes ciertos límites para poder hacerlo o ciertos requerimientos, pero como quiera se puede hacer la petición. Pero sí quiero aclarar o quiero seguir lo que dijo Karina, que las terapias sí son bien importantes, no nada más para tener evidencia para inmigración, porque eso sí nos ayuda demasiado, sí, porque si no hay daño físico, tengo que demostrar un daño emocionalmente y sin poder, tener terapia o nada, no tengo la evidencia para yo demostrar la inmigración y como hay ciertos límites en las visas U, si vengo a alguien que no tiene evidencia a comparación que alguien que sí tiene, pues la persona que tiene más evidencia es más bien que le den el caso, pero es más importante por la persona que fue dañada, porque mucha gente, como digo, siempre en veces hasta cuando tengo un proceso que está pasando, a lo mejor regresan a esa persona, porque ya sea por los hijos o porque el hijo le está diciendo esto o lo que sea, pero esas terapias hacen fuerte a una persona, hace fuerte a los hijos, hace fuerte a las esposas, especialmente si a lo mejor el cónyuge fue detenido o detenida y a lo mejor fue deportado y ya no tienen los recursos financieros o ya no tienen la manutención que a lo mejor pudieran haber agarrado o algo, esto les ayuda bastante a poder saber que pueden sobresalir, que pueden seguir adelante sin necesitar a esa persona y se puedan sentir bien para poder seguir el trámite y seguir con la vida bien sin tener que recurrir a ese daño otra vez. Gracias, Karen. Brianna, una pregunta. ¿La organización United Against Human Trafficking ofrece algún tipo de servicio para las víctimas, algún tipo de acompañamiento? Ahora, en este momento, el tipo de servicios directos como terapia o case management como gerente de sus casos, no estamos ofreciendo, pero de hecho estamos en el proceso ahorita de contratar a alguien que haga esas cosas. Sin embargo, lo que hacemos es que, especialmente durante esta cuarentena, nosotros que somos especialistas en alcance comunitario, estamos sirviendo como tipo eso, o sea, para ayudar a las personas a tener acceso a lo que necesiten, sea cuidado médico, ayuda legal para obtener una visa, también comida, renta, todo eso. Entonces, ahorita estamos haciendo ese trabajo, pero oficialmente no ofrecemos esos tipos de servicios directos por ahora. Pero ojalá que después de la cuarentena y todo, ya todo eso va a estar establecido para poder ofrecer esos tipos de ayuda. Gracias, Brianna. Algo que en algunas ocasiones nos han preguntado es, ¿cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico humano? ¿Nos puedes apoyar a diferenciar uno de otro, digamos, para utilizar la terminología apropiada? Sí, claro que sí. Bueno, sí, de hecho los medios de comunicación muchas veces intercambian esos dos términos, así que puede ser muy confuso, pero realmente el tráfico humano es otro término para el contrabando de personas. Es decir, cuando alguien paga un coyote para que le ayude a cruzar una frontera internacional. Eso típicamente es voluntario. Y lo que se compra en esa situación es un servicio de transporte. Entonces, por el otro lado, en la trata de personas, que es esencialmente la explotación, eso obviamente es contra la voluntad de la víctima, así que no es voluntario. Y además, lo que se compra en la trata de personas es la persona misma, sea para sus servicios sexuales o su labor. Y además, en la trata de personas no se requiere el movimiento. Entonces, es decir, alguien se puede explotar en su propia casa por sus propios papás. Entonces, eso es muy importante recordar cuando hablamos de los dos temas.
Ahora, es importante notar que es posible que el tráfico humano o el contrabando de personas se convierta en la trata de personas. Por ejemplo, si un coyote al llegar a este país dice, pues de hecho en el camino había mucho más gastos que pensé y ahora tienes una duda, perdón, una deuda y me debes tal cantidad de dinero. En esa situación, típicamente el coyote va a decir, tienes que trabajar para mí para poder pagar esa deuda o prostituirse. Entonces, así la deuda típicamente es mucho más de lo que pueden pagar, aún trabajando, aún prostituyéndose. Así, básicamente los hace esclavos, pero eso no es la mayoría de casos. Así que creo que la gente a veces tiene esta idea de que la trata de personas tiene que ver todo con la frontera, pero realmente eso es falsa. Gracias. Karen, una pregunta. ¿Cómo es el proceso para obtener la visa T en el caso de víctimas de trata de personas? El proceso se tiene como a someter las solicitudes. La solicitud para la visa T es la I-914 y otra vez tiene que ver agencias donde tú ayudaste a poner a esa persona o que vas a ir a ayudarles a testificar o documentar tocante el caso. Ya que tengan todo eso, ellos se pueden someter para la visa T. Esa dura de 20 a 27.5 meses ahorita para ver. En ese tipo de visa dan menos, dan 5,000 al año. Eso es un poquito menos que la visa U, pero sí tarda de 20. A mí la visa U todavía se tarda más por el sentido de que hay más aplicaciones, pero en la solicitud para la visa T eso es lo que estás viendo. Y hay bastantes diferentes organizaciones que pueden ayudar a tratar de tramitar eso, a evaluar el caso, porque también tenemos que recordar que todos los casos son diferentes y tenemos que evaluarlos persona por persona, saber que no hay algo que les va a afectar o delitos o algo que se hayan cometido, saber que va a haber un perdón disponible para ellos para poder seguir adelante y tratar de nosotros poder proceder. Y es importante recordarle a toda la gente que tienen que ser honestos con todos los abogados y todas estas agencias para nosotros poder asesorarlos bien, porque no queremos dar algo mal cuando al rato nos sale que hay algo otra cosa que nosotros no se nos había informado. O sea, es bien importante tratar de ser honestos para poder evaluar y saber cuál tipo de visa les conviene más, porque como hay diferentes, tenemos que ver cuál es el mejor que le puede ayudar a esa persona dependiendo del caso y dependiendo de los hechos que han pasado. Otra pregunta, Karen. En el caso de los 3 tipos de visas, la U, la VAWA y la T, ¿es un, digamos, un régimen de visa que se puede extender a los familiares directos, por ejemplo, si tienen hijos, si tienen, o sea, sus papás, o en alguno de estos casos solamente es para beneficio, digamos, de la víctima? No, sí se pueden extender en esposos, en veces a padres, en veces a hermanos, pero todo depende de la edad de la persona, de la víctima, quién va a poder calificar. No quiero decir que todos de repente van a calificar, pero sí pueden calificar dependiendo, vamos a decir, en la visa U, si en veces la víctima es un hijo ciudadano, no realmente la persona que está aquí indocumentado, pero puede ser un hijo menor de edad ciudadano y el padre puede verificar basado en el hijo ciudadano que fue la víctima. Y puede que también califiquen los hermanos dependiendo de la edad, dependiendo si están solteros. Todo eso tenemos que tomar en cuenta nosotros para poder ver si hay más gente que puede calificar. Pero en todos estos tipos de visa, sí puede beneficiar a alguien más dependiendo de las edades, dependiendo del parentesco, sí puede haber más de un beneficiario. ¿Y alguna de estas visas da derecho a obtener la residencia permanente? Sí, casi todas estas visas te lo da después de cierto tiempo. La VAWA, después de ser aprobada, puedes aplicar para el ajuste de estatus mientras califiques, es un poquito más pronto. Para la visa T y para la visa U, depende del tiempo de cuándo lo vas a tener, no es inmediatamente. Tienes que tener ese tipo de visa por cierto tiempo antes de poder nosotros pedir tu residencia. Perfecto. ¿Y cuál más o menos es el costo, digamos, de presentar todos los formularios, la solicitud, para que la gente pueda saber
más o menos cuál es, digamos, lo que tendrían que invertir en estas solicitudes. Todo depende. Las solicitudes para esta son gratuitamente. Ya cuando llegas al ajuste de estatus, que es para la residencia, si hay un costo que inmigración da. Si contratan abogados, va a depender del abogado que contraten. Es como cualquier otra cosa. Hay otros más baratos o más caros que otros, o todo va a depender de los abogados. Es difícil poder dar un número exacto sin saber exactamente cuándo lo van a aplicar o con quién lo están yendo a que les ayuden a esto. Perfecto, gracias. Creo que habíamos perdido ahí a Karina y creo que ahora la vemos doble. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Pero ahora vemos a Cari doble. No sé si, Cari, ¿me escuchas? Sí. Perfecto. Ya vamos a empezar a cerrar el Facebook Live. Quisiera que les dirigieran un mensaje a las personas que nos estén viendo, que sean ya sea víctimas de violencia, sean víctimas de trata, y que sabemos que particularmente con este tipo digamos, de delitos, es muy difícil que uno como víctima se identifique en esas circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes les podrían decir para que salgan, para que rompan ese círculo, para que se animen a denunciar, para que puedan agotar todo este tipo de recursos disponibles, porque existen esos recursos y al final del día son recursos que se han realizado o que se han generado con el propósito precisamente de garantizarles un mínimo de protección para ellos y sus familias. Creo que eso es algo muy importante porque sabemos que uno de los talones de Aquiles de nuestra comunidad desafortunadamente sigue siendo el miedo a denunciar. Y si no denunciamos a lo mejor un robo, no denunciamos lo que en cierto sentido sería chiquito, no vamos a quizá querer denunciar algo que es mucho más personal, que es mucho más doloroso. Entonces me gustaría, Cari, si podemos ir cerrando, ¿qué les dirías tú a las personas que en este momento nos están viendo y que quizá podrían encontrarse en una situación de violencia doméstica? Claro, primero que nada, recordarles que no están solos o solas. Y existen dos tipos de escenario cuando uno identifica la violencia doméstica, ya sea que pueda uno crear un plan de seguridad o si la vida está en peligro, llamar inmediatamente al 911. Ya sabemos que la policía no es inmigración y ya quitamos ese tabú o ese malentendido. En donde cuando uno quiere hacer un plan de seguridad, puede contactar al Departamento de Protección del Consulado y ellos los pueden contactar a su agencia o al centro de crisis más cercano a ustedes. Entendemos que esto toma de 7 a 9 veces para que una persona pueda totalmente salir de esta situación. Y esa persona requiere de demasiado apoyo, especialmente moral. Recordarles también que Katy Christian Ministries, todos los servicios son totalmente gratuitos y confidenciales. Los podemos guiar en el proceso, por ejemplo, de la visa U, de la visa BAWA, contactarlos con las agencias de abogados que trabajamos de la mano. Y también si usted llamó al 911 y el oficial la está atendiendo o la está asistiendo en el momento, saber que usted puede recibir una orden de protección de emergencia, que se le conoce también por sus siglas como MOE. Nosotros también podemos darle seguimiento a eso para poder obtener una orden de protección permanente. Trabajamos de la mano con el fiscal del condado de Harris y vienen a asistir a nuestros clientes una vez al mes para representarlos en la corte. Y también recordarles que abarcamos 3 condados que vienen siendo Harris, Fort Bend y Waller. Muchas gracias, Cari. Briana, ¿algo para el cierre? Sí, claro que sí. Bueno, quiero recordarles a todos ustedes, especialmente los que quizás estén en situaciones de la trata de personas, que como ya dijimos, estamos aquí para ayudarles. Por ejemplo, mi organización, aunque no ofrecemos nosotros ese tipo de seguimiento, tenemos muchísimos contactos con las organizaciones aliadas que sí ofrecen ese tipo de ayuda y siempre, no cansamos hasta que conectemos a ustedes, si son víctimas, con esas organizaciones para que reciban ese tipo de ayuda que necesiten. Además,
Si usted o alguien que conoces o alguien que ves en la calle que no conoces está en una situación de la trata de personas, la opción que más recomiendo es llamar a la línea de ayuda nacional contra la trata de personas, que el número para eso es 1-888-37-37-888. Esa línea es muy padre porque, pues, primero, están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Hablan más de 200 lenguas, incluso español, obviamente. También puede ser anónimo. Entonces, para los que tienen miedo de meterse en problemas, puede ser anónimo. Y finalmente, no es la policía. Si usted por cualquier razón prefieres no llamar a la policía, puedes llamar a ellos. Es una organización que ayuda a las víctimas esencialmente. O si ustedes prefieren llamar a una organización local, sea para la explotación sexual o laboral, estamos aquí y nosotros también tenemos una línea de ayuda, que el número para eso es 713-874-0290. Y obviamente hablamos español e inglés y podemos ayudarle no solamente con la trata de personas, sino también, como dije, con cualquier necesidad que tengan. Gracias, Briana. Karen, cerramos contigo. Sí, gracias, Consuelo. Primero que nada, gracias por tenernos hoy aquí, por informar a nuestra gente más que nada, porque yo creo lo que batalla mucho nuestra gente es que no está informado o siente que está solo, como acaban de decir ellas, sienten que no tienen ese apoyo de nadie, pero tienen al consulado, que diariamente de lunes a jueves tenían diferentes abogados, ahorita porque está cerrado, pero ya que reabren, hay diferentes abogados que los pueden asesorar, los pueden aconsejar a qué es lo que sigue, cómo pueden proceder, qué es lo que se necesita y qué es lo que tienen que hacer para ya sea reportar un delito o tratar de ayudarlos para que se puedan ayudar a sí mismos, más que nada, porque como dijo Karina, esto es, en veces es mucho la moral de tratar de ayudar a una persona que ha sido víctima, que ya ha estado traumada, que a lo mejor se siente atrapada, que a lo mejor, como dijimos, no dejan salir. Si quieren ayuda, pueden hablar al consulado, pueden hablar a alguna de las organizaciones o pueden llamar a mi oficina. Normalmente si dicen que vienen del consulado, nosotros no cobramos consulta, sino pueden ir un miércoles que estoy yo en el consulado, pueden hacer cita aquí a la oficina a una hora que les convenga mejor y poder nosotros evaluar y tratar de ayudarles lo más que puedan para que se puedan ayudar y tratar de salir adelante. Gracias. Muchas gracias, Karen. Pues vamos a concluir el Facebook Live y solamente quiero recordarles, el Consulado de México está al pendiente de ustedes. Si ustedes se encuentran en una situación de violencia doméstica, de trata de personas o están atravesando alguna otra situación, algo que nosotros queremos promover es precisamente esa cercanía con ustedes. Lo que nosotros tenemos son recursos que están diseñados para atenderlos. En algunas ocasiones, desafortunadamente, quizá ustedes no conocen esos recursos o no tienen esa información. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En el marco de la pandemia por el COVID-19 que no pudimos atender de manera directa en el consulado, habilitamos un call center de emergencia. Ese call center sigue en funcionamiento, lo pueden verificar a través de la página de internet del consulado. Tenemos no solamente recursos que podemos ofrecerles a través del Departamento de Protección, sino que también nos hemos enfocado mucho en establecer alianzas con organizaciones locales y tenemos pues a dos grandes representantes en Briana y en Karina, pero también tenemos este componente de asesoría y representación legal a través de los abogados PALE y pues tenemos el honor de contar con Karen dentro del equipo de trabajo. Y lo que nosotros queremos es que ustedes aprovechen estos recursos, que ustedes sepan que no importa su estatus migratorio, ustedes tienen derechos. Y que pueden denunciar si ustedes son víctimas de cualquier delito. No tengan miedo, acérquense al consulado. Si ustedes no quieren presentar algún tipo de denuncia, nosotros podemos brindarles la información e incluso solicitar la asistencia para que la denuncia la presenten en las instalaciones, siempre bajo un halo de confidencialidad para que ustedes se sientan seguros. Y voy a cerrar con un par de comentarios de nuestra cónsul general que siguió todo el Facebook Live.
El primer comentario de la cónsul es: acércate al consulado, en donde trabajamos de manera coordinada con organizaciones y especialmente con las autoridades para darte voz. Nosotros podemos ayudarte. Y el segundo es relacionado con el programa de mujeres mentoras migrantes que les comenté hace rato. El consulado, a través del grupo de mujeres mentoras migrantes, está en posibilidad de empoderar a las mujeres en las diferentes áreas del quehacer social. Entonces, cierro con eso. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente en el consulado a través de redes sociales. Todos los días prácticamente estamos teniendo Facebook Live. Incluso si hay algún tema que a ustedes les interesa, pueden mandarnos un correo y ya nosotros vemos la posibilidad de brindarles a ustedes la información. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Brianna. Y muchas gracias, Karina. Y pues seguimos en contacto, pues obviamente con toda la vocación de servir a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.